Víctor Hugo Vallejo es uno de los hombres de la vieja guardia del periodismo nacional. Abogado. Campeón de oratoria, ¿no? Pues... Eso me dicen. Sí. Las buenas y malas lenguas, como la de Luis Fidel Moreno Rumí. Esa es mala. ¿Mala? Aunque a veces dice cosas buenas, pero es creíble. Es que es un tipo a quien se le puede creer Se hasta le las puede mentiras. muy bien informado Luis A Luis Fidel. Fidel se le pueden creer hasta las mentiras. Sí. Es un amigazo, yo quiero mucho a mi gordo. Yo también quiero muchísimo a Luis Fidel desde hace muchos años porque somos amigos desde que éramos jóvenes, incluso participamos juntos en la redacción de El País con motivo de los Juegos Panamericanos. Qué bien. Y a mí me asignaron a la sección de basquetbol Sí. de los Juegos Panamericanos, de lo que yo no había leído ni el reglamento. Ya, pues. Y la familia Moreno toda la vida ha sido muy dedicada Al básquetbol. al basquetbol. Y fue Luis Fidel que me orientó. El papá de Luis Fidel fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como es magnífico jurista, además, uno de los civilistas El importantes. doctor Moreno Mosquera. Antonio Moreno Mosquera. Qué honor, ¿no? Un civilista extraordinario. Cuando en ser el derecho magistrado penal. era un honor, mijo. Y Cuando costaba. cuando los jueces eran respetables. Cuando los jueces no iban a cócteles. Exactamente. Cuando los jueces no se pronunciaban por la radio, sino por las sentencias. Las Y sentencias, usted como abogado sabe lo que es eso. los jueces deben hablar a través de los autos, no Sí. de los comunicados de prensa. Pero no de los autos del director de tránsito de Cali. Ah, no. ¿No? Les tocaría hablar mucho, Les tocaría hablar demasiado, ¿cierto? porque el que se mete con tránsito es un tema bien complejo hoy en día en Colombia. Y usted se metió a escribir un libro, veo que habla usted del el derecho de tránsito como subsistema jurídico, pero este tema lo vamos a dejar para ahorita porque me gusta hablar de su vida, Perfecto. de su obra, de lo que es usted, porque usted es un personaje de los más importantes del periodismo nacional, pero anónimo. No ¿Por qué tan se- anónimo, William. Pero lo ¿por que- qué se mantiene tan guardadito? Porque el derecho me absorbió. Mi profesión inicial, mi formación inicial es de comunicado social. Bueno, usted en Dos Quebradas dicen que es de Santa Rosa. En Santa Rosa dicen que es de Pereira. Yo no sé de dónde es usted, mijo. Yo soy de Pereira, pero ya todo el mundo sabe que yo soy de Cali. Entonces yo ¡Ay! ya- ¿Vio? Pero qué bonito eso. Todos nos lo disputamos. Todos nos lo En el viejo Caldas. Sí, tengo mis... En Caldas te disputamos también porque tu cédula debe decir... de Pereira. Es de Pereira. Pereira Caldas. De Pereira Caldas. Claro. De Pereira Caldas. Como la de César Gaviria Trujillo. César Exactamente. Augusto Gaviria. Y- Nacido en Pereira Caldas. Y soy bachiller del departamento de Caldas. Del Instituto Universitario, ¿eh? No, yo soy bachiller del Colegio Uribe de Pereira, de la primera promoción No me diga. del Colegio Uribe de Pereira, oficial, porque los colegios privados no me querían mucho por cuestiones de conducta, ¿Por qué? por revolucionario. O sea que usted ¿por qué no me metió a estudiar más bien al Santa Pedrada? A Santa Pedrada, porque ese era en Cali. Por El Santa Pedrada de Pereira, el de Ogracias Cardona. Claro, pero Santa Pedrada en Cali. En Cali, Santa sí. Librada. Pero en Pereira el equivalente era Deogracias Cardona. Y efectivamente yo me matriculé en el Deogracias Cardona, pero había tanta gente que salieron dos colegios. Y a mí me tocó en la tanda que se iba para el colegio nuevo. Y tuve el honor de ser de la primera promoción de bachilleres del colegio Rafael Uribe, que quedaba en la calle 14 con avenida Circunvalación. El tema de la separación entre Caldas, Quindío y Risaralda, ¿a quién benefició y a quién dañó? Yo pienso que ese fue un tema de división absolutamente política y por intereses electorales fundamentalmente. Con Camilo Mejía Duque a la cabeza. Con Camilo Mejía Duque, que necesitaba defender su feudo electoral Claro. en el Risaralda o lo que quedó siendo Risaralda. Con los viejos dirigentes del eje cafetero que estaban en Armenia también defendiendo, No, pero, Ancísar López Porque defendiendo dada el al César feudo lo que- en dada- el Quindío. dada al César lo que es del César y al César lo que es del César, decían en el Quindío. Y Fernando Londoño defendiendo el feudo en lo que terminó siendo Caldas. Fernando Londoño y Londoño. Fernando Londoño y Londoño, padre del De exministro Fernando Londoño Con Hoyos. quien yo trabajo. hace Sin 11 ninguna años. duda, un hombre de los hombres más brillantes que tiene este país, independiente de que uno no comparta muchas de sus tesis. Entonces, ahí... Cuando a uno se lo quieren tirar, siempre le dicen,
Aunque no comparta algunas de sus tesis. No, yo No. no creo que sea por tirárselo. Yo respeto y admiro muchísimo Sí. al doctor Fernando Londoño, pero, Pero es que su- en casi todo no estamos de acuerdo. En casi todo. En casi todo no estamos de acuerdo. Pero fíjese bien, William, que esa división terminó beneficiando a los 3 departamentos. Son los 3 departamentos más organizados, más pujantes, de mayor desarrollo Sí. que tiene Colombia. Dejaron algo que necesariamente algún día tenía su fin, que era depender de la economía cafetera. ¿Y a qué se dedicaron? A depender de la economía del desarrollo turístico. Y son grandes potencias. Pero el turismo es motor en Colombia, el Quindío. El Quindío y El Risaralda Quindío, también. a ver, el Quindío, hagamos este análisis maestro. El Quindío sobresale también porque es de una raza de gentes de la tierra que arañaron, y de qué manera, esos bosques, que sembraron y llenaron de café y plátano y surtieron al país de la primera riqueza nacional. El Risaralda, el comercio. ¿Cuántos centros comerciales hay en Pereira? Sí. La gente de Manizales merca en Pereira. La gente de Ancierma Caldas merca en Pereira. La gente de Cartago merca en Pereira. Ah, bueno. Es que son cosas que uno va analizando. Y Caldas con su empuje cultural a través de Caldas con la cultura. jalones tan grandes como el Festival Latinoamericano de Teatro, que hoy en día es un festival mundial de teatro, Sí, señor. que sin ninguna duda ha dado unos polos generadores de desarrollo en que Caldas, Risaralda y Quindío son ejemplos a seguir a nivel nacional. O sea que se conjugan todos estos factores. Y este gran Caldas, que mucha gente dice que eje cafetero. Otto Morales Benítez me decía, es que decir eje cafetero es un error, porque aquí también hay ganado por la Dorada, y harto, Y hay frutícolas. y hay frutícolas. La zona cafetera, que de Sí. pronto sería una definición más clara, que ya no lo es tan cafetera. Así es. Porque realmente la sustitución de cultivos y la sustitución de explotación económica ha sido casi que radical. Queda café, pero no es ya el principal producto que tenga esa zona del país para ofrecerle a la economía nacional. Son otros elementos. De tal manera que hablar de la zona cafetera es más propio que hablar del eje cafetero. Además, porque hablar de un eje es tanto como decir hay un eje conductor económico y sociopolítico que lo dirija. Y hoy en día realmente eso no corresponde a la realidad, independiente de que en la zona de Caldas se siga teniendo la particularidad de la centralidad de los programas de la Federación Colombiana de Cafeteros, especialmente con la fábrica que queda ubicada en Chinchiná de los productos liofilizados. Del periodismo caldense, ¿a quién recuerda? Del periodismo caldense recuerdo muchísimos amigos. Luis José Restrepo, quien fue mi primer jefe cuando era director del periódico La Patria, Sí. donde yo llegué como cronista ejerciendo desde Pereira. Desde Pereira. Recuerdo muchísimo a Orlando Cadavid Correa, Orlando Cadavid, mi gran amigo. director de Noticias Caracol, yo no sé por cuántos Fue años. director de RCN Nacional, Director de RCN Nacional. Premio Nacional de Periodismo en sin varias ninguna oportunidades. duda. A Orlando Sierra, una pérdida que jamás Pérdida irreparable. una inteligencia y un brillo intelectual y una honestidad a toda prueba y una radicalización en lo que ciertamente creía, que ese tipo de periodistas no son de pronto tan abundantes en el periodismo de hoy en día, donde a veces uno encuentra tantos intereses comerciales que uno dice, ¿están informando o están vendiendo? De Orlando Sierra tengo unos recuerdos bastante gratos. Como quiera que él iba al programa mío, yo tenía un programa en Manizales que se llamaba La Caricatura, radial. Y yo lo invitaba a la caricatura, luego hice la barbería. Allá la llamábamos la peluquería. Ya que esta barbería es vieja. Esta barbería vieja, entonces llegó Renan Barco y Omar Yepes, a quienes yo bauticé como el dueto de antaño,
Y dijeron, si ese gordo sigue ahí manejando esto, dijo Renan, a quien le pidieron los bajos hace 7 años. Eso fue ahora a mediados de enero. Si ese gordo sigue ahí, le vamos a quitar toda la publicidad a este noticiero, le dijo a Mario Arboleda, que era de TVA Noticias, de Telecaturro. De Telecaturro. Entonces, me sacaron de ahí, porque así ha sido, una persecución, una cosa hartísima. Porque aquí en Colombia no existe libertad de prensa. No. No hay Bueno, libertad. usted en el Valle, que también se ha metido allá duro, tiene mucho que ver con el diario El País, ¿cierto? Con el Occidente. Sí. Yo llegué a trabajar al periódico El País a raíz de los Juegos Panamericanos. Así, sin saber una higa de deporte. Sin saber una liga de deporte porque yo era jefe de redacción del Imparcial de Pereira. Yo Del no sé Imparcial. si recuerda a Rafael Cano Giraldo, Rafael que era Cano. director propietario del Imparcial de Pereira. Habían 2 periódicos, el Diario, que hoy en día subsiste como Diario del Otún, y el Imparcial, que sí El desapareció. diario del Otún que se absorbió a la tarde, porque la tarde ya la Que vendieron. se absolvió a la tarde. Y yo no sé qué ideología va a tener eso, porque Todavía no sabemos. no sabemos. Entonces, El País fue el segundo periódico en Colombia en ingresar al sistema de impresión offset. ¿Ya? Recordemos que el primero fue La Patria, Así fue. de Manizales. Así fue. El señor Rafael Cano Giraldo iba a comprar máquinas offset para el Imparcial. Y entonces a mí me hicieron una oferta de trabajo en El País de Cali y Rafael Cano me dijo, váyase por 6 meses, le doy una licencia Qué para bueno. que aprenda cómo es que es la impresión en offset ¿Qué tal y la vaina? dirija aquí, lo nombro subdirector cuando regrese y todavía no he podido regresar. ¿Qué tal? Me quedé en Cali y definitivamente eché raíces. Tengo unos lazos muy, muy, muy estrechos con el país. Y con, donde- y con Cali, porque Cali para mí también tiene mucho significado. ¿Y por qué lo digo? Porque uno va conociendo cómo se mueven estas grandes ciudades. Por ejemplo, Cali tiene esto. Cali fue propiedad primero de los Rodríguez. Luego llegaron los Rodrigos. Rodrigo Lloreda, Rodrigo Guerrero y Rodrigo Escobar. Rodrigo Escobar, gran inteligencia. Sí, Rodrigo Escobar primero, Extraordinaria luego Rodrigo inteligencia. Lloreda y por último Rodrigo Guerrero. Rodrigo Guerrero repitió y lo hizo con éxito. Con muchísimo éxito, mucho más El que daño el que que- tuvo en la primera administración. El daño que le hicieron los Rodríguez fue muy grande a Cali, ¿no? Sin ninguna duda, porque cambiaron las costumbres sociales, los modelos económicos, los modelos de comportamiento, los modelos de ética y de estética, de tal manera que había tanta confusión Sí. que lo mejor era no salir a la calle y dedicarse exclusivamente a actuar en ámbitos privados para no terminar siendo confundido. Qué cosas también dichas, querido Víctor Hugo. Víctor Hugo y su pasión por la oratoria. A ver, mi pasión por la oratoria es porque la naturaleza me dotó con una virtud especial, Sí. y es mi voz. ¿Ya? Mi voz ha sido sumamente fuerte desde un principio y toda la vida he sido un gran admirador de las voces sólidas, fuertes, autoritarias, Sí. y de los grandes oradores Como la de Joaquín Marino López. como Joaquín Marino López, Sí. como Fernando Franco García, Sí. muerto Muerto de poco. desafortunadamente en el mes de diciembre, Sí. después de una vida ejemplar. Ese era otro señor, un gran señorazo. Entonces, esa oratoria, cuando ya me dio por ser abogado, que va- ¿Nunca se ha metido en la política? sí, claro, también he estado en la política activa ¿Con quién durante se- muchos años. ¿Con quién se metió? A Cuéntame ver, aquí. yo Cuénteme aquí. yo fui concejal de Cali en la década del 90, ¿Por el Partido Conservador? curiosamente por el Partido ¿Y por qué Conservador, curiosamente? porque yo nunca he militado en el Partido Conservador. ¿Y cómo hace uno para ser así? A ver, uno hace así ¿Con cuando tiene con Pardo amigos. Llada o qué? No, yo tengo 2 grandes amigos en la vida que son como mis hermanos. A ver. Álvaro Mejía López Que estuvo de concejal a Sí. quien usted sucedió. y senador de la República durante Y mucho tiempo. periodista en el diario del País. Periodista Pero político agudo, de inteligente. los mejores. Y Fanor Luna.
Fano, a quien yo quiero mucho porque Yo me quiero encuentro muchísimo. allá con los pájaros dormidos de Cali, allá en el centro comercial, ¿cómo es que se llama? Centenario. Centenario. Nos reunimos los viernes a esta hora, a las 5 de la tarde, a tomarnos un café y a comer golosinas. Y hacer Y tertulia a de la hacer mejor, tertulia de la mejor calidad. calidad. Ya nos reunimos. Y entonces cuando estaban haciendo en el año de 1997 las listas del Consejo, Sí. yo siendo muy cercano de Álvaro Mejía, fui de su equipo de la unidad legislativa durante el tiempo que fue representante de la Cámara, senador de la República, y muchos estudios de los que él presentó estuvieron de alguna manera tamizados en la aportación intelectual mía. Y cuando estaban cerrando las listas, me llamó y me dijo, ¿tú quieres ser segundo de quién en el Consejo? ¿De mi hermano Mauricio o del doctor Adolfo León López? Y dije, ninguno de los dos porque yo no voy para el Consejo, ese no es mi interés. Me dijo, te tienes que ubicar en uno de los dos. Entonces le dije, ubícame donde quieras, pero yo sé que no voy a salir elegido. Y efectivamente no salí elegido, pero al mes siguiente llevaba a Mauricio posesionado 15 días, se presentó el proceso del 8000, en donde hubo unas circunstancias negativas que no es necesario recordar, y entonces Mauricio debió renunciar al Consejo Municipal y ahí entré yo. Y entonces llegué a ser concejal de Cali por un partido o un movimiento que se llamaba Fuerza Nueva, se sigue llamando, con votos conservadores, pero representados por un liberal. Vea pues, cosas que uno no se imagina y que dentro de esa cumbre moral que usted representa en el Valle, a uno le caen bien en este momento de crisis como la que está viviendo el país. El país está pasando por lo peor de lo peor en este momento. No tenemos ninguna orientación. No sabemos para dónde vamos. Exactamente. Es muy doloroso. Bien doloroso y lo único que sabemos es que queremos la paz. Pero ¿cuál paz? Pero ¿cuál paz? ¿Y a qué costo? De todas maneras hay que entender, la comunidad colombiana debe entenderlo. Yo soy un amigo de la paz. Yo y creo que usted también, William. Y de pronto la Pero es que yo quiero, a mí me televidentes. preguntan, ¿usted quiere a su mamá? Pues yo digo que sí. Y a usted le Sí. preguntan, ¿a usted le gusta la plata? Pues a mí también. ¿Usted le gusta estar aliviado? Pues sí. Pero ¿A usted le es gusta que la paz? a usted no No, le gusta- pero es que una cosa tan genérica. ¿A usted no le gustaría, William y amables televidentes, conocer la paz? Yo no la conozco. Yo no la conozco. Yo no conozco mi país en paz. Yo estoy viendo aquí bala venteada, secuestro venteado, extorsión venteada, desde que era un niño. Y eso no ha pasado. Y esta es una sociedad atemorizada. ¿Por qué? Porque le tienes temor hasta al vecino. Esta es una sociedad desconfiada. ¿Por qué? Porque no tenemos paz. Entonces, que esa paz significa lo que vulgarmente se denomina tragar sapos. Pues hagamos ese esfuerzo, traguémonos esos sapos y por lo menos, intentemos la paz, intentémosla, a ver qué sale de ahí. Podrá haber paz y podremos sentarnos con quienes han destrozado y de qué manera la libertad de los colombianos mediante el secuestro. Nos vamos a tener que sentar. ¿Sí? Nos vamos a tener que sentar porque es que si no nos sentamos, esta es una guerra Pero, interminable. pero que son además narcotraficantes. Son narcotraficantes. Entonces nos sentamos con ellos, pues. Nos va a tocar sentarnos, William, porque es que en una guerra que ninguna de las dos partes está interesada en ganarla, porque la guerra se convirtió en un negocio. Si hay guerra, hay Pero la paz se forma- convirtió en otro negocio. ¿Por qué? Pero Porque la quieren comprar por cuenta de la mermelada. No, no es Es con que el- mermelada, William. De pronto es con concesiones que son necesarias. Como Isagen. Como Isagen. También. Isagen Como lo que pasó con los azucareros en el Valle. puede ser, es que esos son ejemplos Pero es que puntuales. mire hasta dónde llegan los amigos que en su momento contrariaban a Winston Churchill, que se arrodillaron y terminaron en lo que terminaron. Es que
uno no sabe aquí no sabemos para dónde vamos. ¿O es que la experiencia de Venezuela no nos ha parecido demasiado cruda? Yo no estoy viendo que vamos por el camino de Venezuela. Ah, que estamos peor que ellos. No, yo pienso que ese es un proceso de paz en el que se está negociando. ¿Y qué se está negociando en este momento? Fundamentalmente, Sí. incluso yo no me atrevo a decir que la paz es un concepto exageradamente amplio. Yo diría que lo que se está negociando es el cese del conflicto, ni siquiera me atrevería a decir el fin del conflicto, el cese del conflicto. Ensayemos Colombia sin conflicto, Sí. a ver cómo nos va. Ya. Y dentro de eso, ¿otros que nos 50 vaya años? yendo. ¿Otros 50 años o qué? Pues si para construirlo necesitamos ese tiempo, ya nos gastamos 60 echándonos bala y no pasó nada. Bueno, pues yo entiendo su posición y la respeto. Y respetabilísima la suya también, como es la de una gran cantidad del país. Y pienso, yo soy partidario de la oposición. Y a más fuerte la oposición, más democracia tenemos. Y aquí hay oposición. Entonces, aquí, si hay aquí oposición tiene al proceso garantía, de paz, que la haya. aquí tiene garantía la oposición en el gobierno de Juanpa. Pues a mí me parece que de alguna u otra manera la ejercen y no les está pasando nada extraño. No, pues le pusieron una bomba al doctor Fernando Londoño para empezar. Pero eso no fue de cuenta del gobierno. No. No podemos decir que fue de cuenta del Es que, gobierno. es que no estamos diciendo que... ¿Y usted por qué se adelanta a decir eso? Fue de cuenta del socio del gobierno que es la guerrilla. No es socio. No es socio. Entonces, ¿qué es son una, ellos? Es una contraparte con quien se está negociando y cuando usted está negociando con una contraparte, Cuando uno negocia con criminales. al final de la negociación esa contraparte se convertirá en otra parte y deja de ser contraparte. Ese camino apenas lo estamos recorriendo. Tenemos que seguir recorriéndolo. Cuesta muchísimo. ¿Se hiere la dignidad? Sí. ¿Se hiere el orgullo? Sí. Pero ensayémoslo por lo menos a ver si a nuestros hijos y quizás a nuestros nietos les toca un país distinto, un país que se dedique a construir, un país que no tenga que estar presupuestando la mayoría de sus ingresos para gastárselos en guerra. ¿Por qué no nos lo gastamos en educación? ¿Por qué no nos lo gastamos en vivienda? En educación ¿Por qué no lo gastamos en salud? como la que gastó el emblullinado de Factario Bajardo en Antioquia, metiendo mentiras y diciendo Colombia Antioquia la más educada y resultó siendo la más endeudada. Ese tipo de educación y ese tipo de programas no. Eso, eso tiene que ver con decencia y eso tiene que ser transparente. Lo que pasa es que cuando uno se disfraza de más eficiente, de menos corrupto, de más digno, eso siempre genera desconfianza. Y entonces, si la actual administración de Antioquia comienza a esculcar y a encontrar cosas, por favor, cuéntelas. 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 Y bueno, Hay que contarlo todo. ¿Y usted cómo hace para ejercer la profesión en un país en donde la justicia cojea y no llega? Con todos los avatares. De pronto para por ahí convierte en una oficina del establecimiento en un motel. Con todos los avatares y vicitudes, porque la verdad es que el aparato jurisdiccional en Colombia toda la vida estaba en crisis y sigue en crisis. Y para mí, la crisis de la justicia no es ni de normas jurídicas, no es ni de instituciones jurídicas, no es ni de proceso jurídico, no es ni de sistema jurídico. El problema es de funcionarios que no dan la respuesta adecuada al compromiso que asumen cuando los nombran en la rama judicial. Cuando una contralor como Sandra Morelli hace las denuncias que hace sobre el tema de la salud, para que hablemos claro, y termina destituida y perseguida, desterrada, ¿eso qué es? Eso para mí no es más que corrupción, porque sin ninguna duda, en el caso concreto, debo necesariamente inferir que se está refiriendo al caso Salucop. Ajá. Ese ha sido uno de los crímenes más grandes que se ha cometido contra la sociedad colombiana, porque es que atentar contra la salud, dañar el servicio de salud, para mí es un crimen, sin ninguna duda es un crimen. Pero, como al fin y al cabo, el poder económico, desde Salucop, que tenía contratados a quienes estaban necesariamente obligados y eran los competentes para investigarlos, juzgarlos y condenarlos, allí hay corrupción de la más alta alcurnia, de esa que llamamos de cuello blanco. Y no pasó nada. Escuchamos las dos posiciones, que era lo bueno.
su posición y la posición que uno tiene, porque uno también desde una barbería oye muchas cosas y las repite aquí. Hablemos del derecho de tránsito, porque por ejemplo las grandes capitales del país están convertidas en unos parqueaderos. Aquí no hay movilidad, aquí no hay una verdadera regulación de tránsito. Aquí lo que hay son unos policías parados en las esquinas a ver quién les da más. Y ahora que van a salir los billetes de 100.000, sí que se va a corromper esto. A ver, lo que pasa es que el tránsito sí tiene la regulación necesaria. Este es un proceso ya que se va volviendo viejo. ¿Sí? Desde el año de Viejo es un solar en Cartago. Desde el año de 1990, en Colombia se pensó en hacer un nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre. ¿Sí? Para mí, por encima de nuevo, el primer Código Nacional de Tránsito Terrestre que se ha dado en Colombia. Porque había una serie de normas de carácter administrativo distribuidas, repartidas, dispersas, que realmente no obedecían a una política cierta de lo que debe ser una norma estructural. Durante 12 años, en el Congreso de la República, por iniciativa parlamentaria y por iniciativa del Ministerio, se trabajaron 12 proyectos de ley distintos, hasta que en el año 2002, finalizando el gobierno Pastrana Arango, se logró despedir la ley 769 del 2002, en donde está el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, que marca dos hitos fundamentales. Y lo digo a conocer porque participé en la discusión técnica desde lo jurídico de los 12 proyectos que se tramitaron, o desde el Ministerio como asesor externo, o desde el Congreso de la República como consultor de las comisiones estas. Y digo que se marcaron dos hitos. Primero, se crea una normatividad con una política definida. Política de seguridad vial, no la había. Y dos, la norma de tránsito, la contenida en la ley 769 y las leyes que la han reformado y más o menos 70 sentencias de constitucionalidad que han hecho la interpretación debida de esa norma, le han dado a Colombia una norma de tránsito que se separó radicalmente del derecho administrativo. Eso es lo que no han entendido aún después de 14 años de haber sido expedido la norma, lo que no han entendido las autoridades de tránsito, que siguen pensando que la norma de tránsito, que la regulación del tránsito se sigue manejando desde el derecho administrativo, que es un derecho paquidérmico, lento, engorroso, que no soluciona nada. En el derecho de tránsito están todas las soluciones, absolutamente todas. Cuando las apliquemos, de pronto dejaremos de tener ciudades parqueadero. ¿Por qué escribió usted este libro? Porque no se ha emprendido en Colombia una tarea dogmática, de construcción dogmática de lo que es el derecho de tránsito. Existen las 70 sentencias de la Corte Constitucional, pero no ha habido una posición teórica novedosa que sea capaz de hacer este planteamiento. Yo sé que este planteamiento que se hizo en este libro, que salió en el mes de noviembre del año pasado, cuya primera edición ya se agotó, va a prepararse una segunda edición, es una teoría que va a generar polémica, sobre todo en los ámbitos jurídicos. Pero yo lo que pretendo es eso, que me discutan, que me digan eso sí es, no es, pero por favor que miremos el derecho de tránsito como autónomo, para que le demos solución a la movilidad de las ciudades. Aquí están las normas, pero es que si no las conocemos, ¿cómo hacemos para aplicarlas? Ustedes, dentro del conocimiento que tienen del tema del derecho de tránsito. Del derecho de tránsito. Por ejemplo, ¿le ven alguna posibilidad de desahogo a las grandes capitales? Sí, el día que las normas se cumplan y que la imposición de sanciones por violación a las normas de tránsito no se conviertan en materia de populismo, de demagogia. Como venir a decir que como la gente se queja por los comparendos que les imponen, entonces
orden, no volvemos a poner comparendos. ¿Y las cámaras qué? Y espere que nos quejamos. Las cámaras para mí son la gran solución. ¿Sí? Mire, hay un ejemplo, hay un modelo. La ciudad de Ámsterdam. Es la ciudad mejor controlada y vigilada en materia de tránsito. Todo el control y la vigilancia es electrónica, no hay agentes de tránsito. No hay agentes ¿De de qué nos estamos quejando? Ahora, ¿tenemos plata para pagar, para seguir pagando agentes de tránsito? No la tenemos. En Cali hay 300 agentes de tránsito. Se necesitan 700. ¿Tenemos plata para esos otros 400? No. Entonces tenemos un sistema, el más completo de todo el país, de cámaras de fotodetección. Y ahora lo que se está haciendo es desactivándolas, suspendiendo su actividad. Y entonces el tránsito va a seguir volviéndose otro caos y nos vamos a quejar de la movilidad, pero como le damos importancia es a lo que se diga en las redes sociales de que las multas que se imponen por tránsito, dice que se las están robando. Se las están robando. Pruebe lo que se las están robando. Entonces, ¿qué es la mejor manera para que a mí no me pongan un comparendo? Pues compórtese bien, respete las normas de tránsito. Si a usted no quiere que le pongan un comparendo por pico y placa el día que tiene que dejar guardado el carro, pues déjelo guardado, O por no le eche la culpa a la cámara. O por pico y pala, para la cama. Eso ya es en las horas de la noche. Ah, claro. De todas maneras, yo quedo muy contento con su presencia hoy aquí. Mire cómo se va el tiempo de delicioso. Se va extraordinaria comedia que no me alcanzó a motilar. No, Me dejó usted- empezado. no, es que usted sí, ya Me dejó usted empezado. lo poliché, Ah, está polichado, no más. Polichado ya. Además, en las grandes cumbres no crece la maleza. Pues William, muchas gracias por la invitación, a los amables televidentes por haber, Me le da un saludo a Jolian, a Luis Fidel, por supuesto que sí. a Fanor, Voy a darles un gran al abrazo doctor cuando Mao, los veo. a Álvaro Cuando- Mejía. Cuando los vea, les voy a dar un gran abrazo de un gran amigo y un gran señor, como es usted, mi querido William. Muchas gracias, señor, y muy querido. Muy amable, William.